El presidente de la República, Tabaré Vázquez, cesó ayer al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, debido a cuestionamientos que el militar realizó a la actuación de la justicia en investigaciones de delitos cometidos en la dictadura. El Frente Amplio cerró filas tras el mandatario. Desde la oposición en general se respaldó lo actuado, aunque algunos de los dirigentes marcaron matices. ¿Qué dijo la declaración aprobada ayer por la orgánica del Frente Amplio? Reitera que es fundamental el respeto a la institucionalidad del país y su compromiso con la defensa de la misma. Expresa su confianza en el Poder Judicial, que garantiza el funcionamiento pleno de la República y el Estado de Derecho. Destaca la importancia de preservar la separación de poderes y manifiesta que no se puede permitir ningún tipo de situaciones, declaraciones o acciones en detrimento de la institucionalidad del país. ¿Cómo observa este episodio Lucía Topolansky, vicepresidente de la República, una de las principales figuras del movimiento de participación popular? Vamos a conversar con ella en un primer enfoque sobre este caso. Señora Topolansky, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo calificaría lo que ocurrió? ¿Un hecho grave o uno más en la vida institucional del Uruguay? Yo creo que no es la primera ni va a ser la última vez que destituyen a un comandante en jefe. Esto es algo que ha sucedido, por lo menos desde que tengo memoria, muchas veces a lo largo de la historia. En realidad, el principal de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. El presidente de la República es el que tiene el mando principal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas son una institución vertical y tiene la potestad de nombrar y destituir según su leal saber entender y según sus razones todas las veces que lo sienta necesario. Así que desde ese punto de vista creo que está todo dentro de la normativa. Además es bueno saber, porque he escuchado comentarios que llaman la atención que no se conozca la normativa. Claro, el ciudadano a pie puede no conocerla, es verdad, pero según la función hay algunos gente que está inhibida de decir determinadas cosas mientras está en el ejercicio del cargo, ¿no? Allí se decía, escuché hoy de mañana, ustedes lo leían en la radio, alguien que decía, bueno, a un ministro no le dicen nada por estos comentarios, a un legislador, el legislador está parado por los fueros, el ministro tiene otras condiciones, pero así como hay determinados cargos por los cuales si usted es presidente del BPS no puede presentarse por 5 años un cargo político, sí, hay cuestiones diferenciales según la función que uno desempeña, y el comandante jefe del ejército hay determinados límites que no puede pasar. Yo creo que sí, el Poder Ejecutivo cita en sus considerandos el artículo 53 del Reglamento General de Servicio número 21, que se aclara, es del año 2003, donde se indica que es contrario, que lo que actuó, el comportamiento de Manini es contrario al respeto que todo militar debe en toda circunstancia a las leyes, a los poderes públicos, a las autoridades. Eso textual de esa norma del decreto, ¿no? Eso me parece importante que la ciudadanía lo sepa, porque no es lo mismo el comentario que puede hacer doña María que el que puede hacer Manini Ríos. Hay una diferencia muy grande. Y por otro lado, uno puede tener cualquier opinión en su cabeza, pero eso está en la libertad personal del individuo, pero después cuando tiene una determinada representación tiene que saber lo que puede decir, hasta dónde puede ir, hasta dónde no. Entonces yo creo que unos juicios, yo no pude ir al Consejo de Ministros del lunes porque teníamos una bancada ampliada, pero me calculo que allí se debe haber hablado del tema, así que como cualquier ciudadano me enteré de esto por las noticias y
y por lo que cita el comunicado de presidencia, porque yo no conozco todo el texto de esa carta, obviamente que determinados juicios sobre la justicia, dichos de ese modo blanco y negro, para que no haya ninguna confusión, la verdad que no se pasa de lo que la reglamentación le permite. Sí, recordemos, el presidente de la República toma esta decisión por el contenido de un escrito que el general Manini Ríos le hace llegar acompañando las resoluciones de 2 tribunales de honor. En ese escrito aparecen cuestionamientos muy severos a la actuación de la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Yo creo que... Por ejemplo, dice Manini, el militar que es citado como indagado por la justicia muchas veces es considerado culpable aún antes de ser juzgado, no tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes y en muchos casos fraguadas o inventadas. Existe convicción en los integrantes del ejército de que la justicia en muchos casos no ha actuado de acuerdo a los principios elementales del derecho y que no ha habido juicios imparciales cuando los acusados fueron militares. Muchos de los imputados han sido condenados sin pruebas y sin las garantías del debido proceso. En fin, son algunos ejemplos de esas críticas, ¿no? Yo creo que el Uruguay, que se destaca no solo en América, me atrevo a decir en el mundo, por tener una democracia donde funcionan los 3 poderes con independencia y donde el Poder Judicial tiene una seriedad que no existe en otros países, que no hemos visto en otros países. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con un fallo y eso es libre de pensarlo el que quiera, pero de ahí a ser, porque no nos gusta un fallo, un ataque sobre la justicia, lesiona uno de los poderes del Estado, poder muy sensible como es el Poder Judicial, y además lo mete en una bolsa donde hay una cantidad de magistrados que quedan implicados en algo que, la verdad, eso tiene una gravedad que la tenemos que medir porque hace al futuro del país. De todos modos, me llama la atención lo siguiente, estas críticas, estos 4 puntos que cita el comunicado de presidencia de la República de los dichos de Manini, coinciden casi textualmente con objeciones que se han escuchado en los últimos años, por supuesto, de abogados que defienden a militares acusados de violaciones a los derechos humanos, pero también de varios oficiales retirados que se han expresado sobre este asunto, por ejemplo, desde el centro militar, y también con críticas que dirigentes de la oposición, no digo todos, pero varios dirigentes de la oposición han formulado a cómo ven que está actuando la justicia en esta materia. O sea, Manini no inventó nada con este punteo de objeciones, las tomó todas y las llevó en ese escrito al presidente. ¿Cómo observa ese gesto, esa decisión de Manini en ese sentido? Manini es un hombre inteligente y formado, porque los militares superiores en Uruguay tienen una formación equivalente a un grado universitario, ¿verdad? Entonces, yo no creo que haya sido ingenuo o una equivocación secundaria el haber expresado eso lo habrá hecho por alguna razón de la cual era plenamente consciente. Pero yo no me voy a meter a indagar eso porque, entre otras cosas, no he hablado con Manini tampoco y conocido sus razones. Pero lo que sí tengo absolutamente claro es que todo por la representación que él tiene, por la representatividad, por lo que representa ese cargo, pasó una raya que no debiera haber pasado. Y si el presidente de la República, que es su superior en el mando, deja pasar eso, comete un error. Había sido muy polémica la decisión del año pasado del presidente Vázquez de sancionar a Manini con 30 días de arresto a rigor, algo que no tenía precedentes en la era democrática, por aquellos dichos sobre el ministro de Trabajo a propósito de la reforma de la Caja Militar. Sí. En aquel momento muchos entendieron, incluso dentro de su propio partido, que había que hacerlo cesar, ¿no? Yo en esos días me encontraba fuera del país, pero
yo creo que una cosa es la discusión de una ley sobre el servicio de retiro, que es una ley que fue muy difícil de discutir, que todo el mundo sabía que a ese tema había que empezar a ponerle cambios, porque eso no lo discutía nadie, y que esos cambios podían ser polémicos hacia un lado hacia el otro. Es muy distinto un comentario puntual sobre el proceso de una ley que no debió ser, pero que no tenía la gravedad de atacar a un poder del Estado in totum, que es lo que pasa ahora, porque yo creo que acá en esos comentarios se ven implicados desde los ministros de la Suprema Corte para abajo, todo el Poder Judicial. Es muy distinto. Entonces, en aquel momento, el presidente, yo creo que con enorme ponderación, marcó la cancha, es decir, bueno, acá los límites o lo que este funcionario público, finalmente es un funcionario público, tiene esta normativa y aplicó una de las posibles sanciones, que es el arresto a rigor por X cantidad de días. Pero acá ya hay un cuestionamiento a un poder del Estado. Entonces, hay que saber que cuando un país cualquiera en el mundo sale de una dictadura, y todavía en Uruguay hay mucha gente viva que estuvo en el proceso de la dictadura, en cualquiera de las circunstancias, ya sea como parte de ese proceso o como ciudadano. Eso son cosas que se arrastran en el tiempo, porque fíjese, si no nos explicamos la discusión que hay en España, que Franco murió en el 75 y ahora están discutiendo qué hacen, si dejan sus restos en el Valle de los Caídos o los sacan, aparentemente. Es decir, las cosas no se resuelven en media hora, no es borrón y cuenta nueva, no es un tajo. Uruguay ha sido extremadamente lento, inclusive en los procesos judiciales. Acuérdese que se votó la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que fue una ley inconstitucional, pero que quedó vigente y que después lentamente se fue abriendo paso la justicia. Y entonces, obviamente parecería que es una persecución en el tiempo, ¿no? Es poder ejercer un derecho que había quedado conculcado por esa ley en aquel momento, cuando se guardaban los expedientes judiciales en la caja fuerte del Ejército. ¿Cómo sale Manini del Ejército y cómo sale de este episodio de ayer en particular? Se lo pregunto porque, bueno, ya mencioné algún ejemplo y más temprano hacíamos un repaso. Esto de ayer, o mejor dicho, el escrito que presentó el presidente de la República no es lo único que Manini protagonizó en cuanto a jugar al límite, ¿no? Como varios analistas han dicho, ¿no? Él anduvo por la cornisa, vamos a decir. Ha hecho una cantidad de planteos, muchos de ellos públicos, en defensa, por ejemplo, del salario de los soldados, en defensa, bueno, del servicio de retiros de las Fuerzas Armadas. Mire, y, por ejemplo, a fines del año pasado, el general Carlos Silva, presidente del Centro Militar, dijo: es el general con mayor prestigio desde 1985 a la fecha. Es respetado por todos, sin exclusiones. Es nuestro comandante. No hay nadie que se le asemeje al prestigio y rectitud de este hombre. O sea, bueno, esa es la opinión de una persona. Sí, pero sobre otra, pero mi pregunta es, con ese bagaje o con esa acumulación de prestigio dentro de las Fuerzas Armadas, ¿qué es hoy Manini? En realidad, yo lo que creo es que cada función, yo lo vuelvo a repetir porque para mí es muy importante lo que cada uno asume cuando asume una responsabilidad y sabe hasta dónde puede ir y dónde tiene el límite. Todas esas cosas, somos adultos y sabemos que es así, y es parte de la normativa que nos dimos colectivamente. No, eso está claro, pero mi pregunta era a propósito del futuro. ¿Qué viene ahora? ¿El Manini Ríos político, por ejemplo? ¿Cómo observan esa posibilidad ustedes? Habría que hablarlo con él. Yo en realidad a mí eso no me preocupa demasiado, porque cada persona en la vida puede tomar las decisiones
que se le antoje, ¿no? Acá nosotros no, esta decisión del presidente no está cuestionando la capacidad técnica en la comandancia de las Fuerzas Armadas, no es por ahí el asunto, sino que es la extralimitación en un plano que lo tiene vedado, nada más que eso, es decir, hace a otro nivel de la cosa. Entonces él podrá ser como militar, una persona, yo no estoy en condiciones de valorar eso, pero podrá ser una persona excelente, y no me parece mal que toda persona defienda el salario de sus subalternos y demás. En un país, además, que tuvimos una excelente discusión sobre la Ley Nacional de Defensa, pero no hemos podido como país discutir realmente el rol de las Fuerzas Armadas. No hemos podido discutirlo con serenidad, sin que se polarice y se politice en exceso el tema, ¿no? Entonces, usted ve entre las declaraciones de hoy que hasta un candidato completamente diferente al Frente Amplio, como es el economista Talvi, se hace preguntas sobre las Fuerzas Armadas in totum, ¿no? Entonces, eso nosotros no lo podemos mezclar en la discusión. Acá hubo un funcionario público que pasó una línea que no debería pasar, y su jerarca, que es el presidente de la República, actuó en consecuencia. Y además, de la historia del país, 1000 veces se han destituido comandantes en jefe, así que tampoco es ni siquiera es una novedad. Después que se quiera usar como parte de una campaña electoral y demás, ese es otro cantar, esperemos que no se entre en eso, y él como persona, como ciudadano uruguayo, irá a hacer de su vida lo que le corresponda. No, nadie le va a obligar a hacer lo que él no quiere hacer. Amén que estas declaraciones, yo no creo que una persona inteligente y formada como es Manini Ríos las haya hecho livianamente. No, está claro que este paso que dio fue muy meditado, ¿no? Fue muy meditado. Hay quienes entienden incluso que buscó el rompimiento, ¿no? No, bueno, yo no creo que sea sano meterse en ese tipo de especulaciones, porque si no entramos en los supuestos y eso, en vez de aclarar, entrever. Lucía Topolansky, vicepresidente de la República, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Bueno, gracias a ustedes. Chao. En la oposición, las reacciones fueron dispares ante la noticia del relevo del comandante en jefe del Ejército, pero en general primó la idea de que el cese de un jerarca castrense es resorte del presidente de la República. Así se expresó, por ejemplo, Luis Lacalle Pou. Dijo, la destitución del comandante en jefe es un resorte institucional del presidente, y agregó, el general Manini desempeñó el cargo con lealtad institucional y con apego a las normas, fue un digno comandante. Por su lado, Julio María Sanguinetti escribió, el comandante Manini anunció que llevaría al presidente ciertos planteamientos, evidentemente no se entendieron y el presidente, en ejercicio de sus facultades, lo relevó. El episodio es eso, nada más ni nada menos, es de interés que se conozcan los términos del diferendo. Pablo Mieres, por su lado, puso, esta decisión está dentro de las prerrogativas del presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y elige a los comandantes según su criterio. Si no le tiene confianza, lo puede sustituir. Vamos a conversar a partir de este momento con uno de los legisladores de la oposición, Gustavo Penades, diputado por el sector Todos Hacia Adelante del Partido Nacional, que ha trabajado de cerca los temas vinculados a las Fuerzas Armadas. Diputado Penades, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. La primera pregunta es la misma que le hacía hace un rato a la vicepresidenta de Topolansky. Para usted, esto que acaba de pasar, ¿cómo hay que calificarlo? ¿Un episodio grave o uno más en la vida institucional del país? Bueno, es un episodio más en la vida institucional del país que tiene ribetes no deseados. O sea, creo que la normalidad institucional del país es, o sería que el presidente de la República no tendría que destituir
a ningún jerarca militar, como lamentablemente sucedió con el comandante en jefe del ejército. Ahora que está dentro de sus prerrogativas poderlo hacer, eso es absolutamente incuestionable. ¿Sí? ¿Que iba a agregar algo más? No, que en ese sentido, desde el punto de vista formal, uno no tiene más consideraciones que hacer que esas. Este episodio no está enmarcado en una sola causa, ni está embarcado en un solo en un solo episodio. A eso iba, ¿no? Usted decía recién, hubiera sido mejor que no se llegara a este extremo, que no tuviera el presidente que cesar a un comandante jefe. Todo indica que Manini jugó al límite. Eso dicen dirigentes políticos y analistas en estas horas y es bastante claro, ¿no? Hay una larga historia de pronunciamientos, de gestos del excomandante que incluso ameritaron observaciones y hasta sanciones. Entonces... Bueno, lo que pasa es que estamos ante una situación muy particular. O sea, creo que el excomandante, el general Manini Ríos, es un individuo que quizás desde la reinstitucionalización democrática del país, quizás ha sido de los comandantes en jefe con más prestigio en las Fuerzas Armadas. Yo estaba citando recién declaraciones de un militar retirado, ¿no? Carlos Silva, presidente del Centro Militar, que dice: es el general con mayor prestigio de 1985 a la fecha, es respetado por todos, sin exclusiones, es nuestro comandante, no hay nadie que se le asemeje en prestigio y rectitud. Exactamente, esa es una consideración que hoy tienen todas las Fuerzas Armadas del país. O sea, estamos ante una figura que logró no solamente ejercer el mando, como lo hizo, sino que además lideró a las Fuerzas Armadas. Y eso es un tema en el que quizás en el Uruguay no estábamos acostumbrados, por lo menos desde 1985 a la fecha. Esto no es en demérito de comandantes en jefes anteriores, es de una personalidad que tiene particularidades en un momento muy particular de la vida institucional del país. O sea, nosotros no estamos ante una situación muy normal. ¿Por qué es un momento particular en la vida del país? Y porque el gobierno del Frente Amplio en estos últimos tiempos ha tenido para con las Fuerzas Armadas una situación de desencuentros y de hostigamiento, o en las Fuerzas Armadas lo han sentido así, que no se recuerda otra en la historia reciente. ¿A qué se refiere? Y bueno, desde la modificación del proyecto actual de modificación de la Ley Orgánica Militar, el tema de la caja militar, la mal conocida caja militar, el tema del impuesto a la jubilación, a los retiros de los militares ya retirados, el tema vinculado a una serie de afirmaciones y de hostigamiento desde sectores del Frente Amplio se vienen teniendo para con las Fuerzas Armadas, también encuadran dentro de esta situación que no se puede analizar simplemente porque Manini Ríos caminaba por el pretil. O sea, por primera vez desde las Fuerzas Armadas hubo un comandante en jefe que expresó públicamente en reiteradas oportunidades el malestar, defendió, propuso, entendió que muchas cosas que el gobierno estaba proponiendo, las Fuerzas Armadas ni siquiera habían sido consultadas. Entonces, realmente todo eso también ayudó a que el clima de desencuentro entre el gobierno y las Fuerzas Armadas haya sido permanente en estos últimos años. Su colega parlamentario también, e incluso integrante del mismo movimiento Todos, Javier García, también un hombre que sigue los temas militares, escribió ayer: la reacción de la oposición quizás más crítica a la decisión de Vázquez, la puso en Twitter muy rápido, muy pocas horas después de que se conociera el comunicado. Dijo: la destitución del comandante es una decisión de la interna del Frente Amplio y la victoria de sectores radicales que lo pedían. El presidente cedió en un tema institucional. ¿Usted coincide? Bueno, como le estaba diciendo, aquí lo que no puede haber es un razonamiento lineal. Aquí no hay una sola causa. Que ese ingrediente que maneja el senador García es uno de tantos otros ingredientes que han hecho que estos desencuentros finalizaran en el día de ayer con la institución del comandante en jefe, también es cierto. O sea, aquí hubo una lógica también, o pueden haber lecturas de lógicas también hablando hacia sectores políticos que están vinculados
hacia el gobierno del Frente Amplio, que integran el Frente Amplio, que de hace ya muchísimo tiempo estaban solicitando la destitución del general Manini. Sí, pero esas solicitudes de remoción, que por supuesto sí existieron y fueron unas cuantas, se correspondieron con salidas públicas de Manini, que bueno, esos grupos entendían que eran violatorias de la Constitución, que eran hacer política, etcétera. Por eso le estoy diciendo, Emiliano, esto no es un tema unicausal. Esto tiene una multiplicidad de causas, muchas de ellas justificadas, muchas de ellas entendibles, y que terminan en el desencuentro que en el día de ayer se produjo. Además, a ver, también de ese desencuentro que en el día de ayer se produjo, ya hay diferentes interpretaciones, ya están hablando de un posible ingreso, hay versiones que hablan de un posible ingreso del general Manini Ríos a la política, se habla de que el presidente Vázquez con esta decisión intentó volver, o por lo menos signar una vez más la continuidad que a partir de su discurso del 1 de marzo pretendió llevar adelante, llevando una especie como de oxígeno al alicaído Frente Amplio, o sea, trató de contemplar a los sectores más radicales, o sea, se pueden sacar una multiplicidad de interpretaciones y de motivos. Ahora, por eso les estoy diciendo, esto no es un tema unicausal. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que lamentablemente hubo un episodio institucional que está dentro de lo que la Constitución le otorga al presidente de la República, actuando con el ministro de Defensa Nacional. El presidente de la República no es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La Constitución establece claramente que esa responsabilidad la ejerce actuando con el ministro de Defensa Nacional. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que tener claro es que el episodio de ayer fue la desembocadura de una serie de desencuentros que tenemos todos que lamentar, porque no es un episodio que le haga bien a la institucionalidad del país. En particular, los argumentos que manejó el presidente Vázquez para proceder al cese, el hecho de que se basara en esas críticas de Manini Ríos al accionar de la justicia, en las investigaciones de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, a ver, yo creo que hay una relación entre muchos de los episodios o de los comportamientos que el Poder Judicial ha tenido para con estos casos, que uno puede llegar a compartir o no. Hay causas en las que han habido procesamientos con semiplena prueba, o se ha procesado al coautor sin encontrar al autor eventual del delito. O sea, desde el punto de vista jurídico, en muchas oportunidades, y esto tenemos todos la posibilidad de opinar, porque una cosa es que acatemos, y eso por supuesto que se debe de acatar el fallo de la justicia y la sentencia eventual del Poder Judicial como tal, y otra cosa es que uno pueda estar de acuerdo o no. Ahora, lo que entra en el plano de las consideraciones, que ahí sí pueden haber dos opiniones, es si un jerarca castrense puede emitir ese tipo de juicio. Mi pregunta era si está bien fundada la decisión del presidente para usted. No, yo creo que no. Yo creo que si el episodio es ese únicamente, no. Creo que el presidente... La crítica que hace Manini a la actuación de la justicia es lapidaria. Bueno, es lapidaria y en su forma de entender el procedimiento que la justicia ha tenido en algunos casos, puede ser, yo puedo llegar a compartir la opinión del general Manini. Está bien, pero estamos hablando del comandante jefe del ejército. Ahí está donde yo le digo que creo que sí, en ese caso debería de haber un recato mayor en cuanto no, por eso le preguntaba por la argumentación de Vázquez, porque dice la resolución: en nuestro ordenamiento jurídico existe separación entre los poderes del Estado, correspondiendo al Poder Ejecutivo respetar los fallos emanados del Poder Judicial. El cuestionamiento de la actuación del Poder Judicial en los términos expresados importa una violación al artículo 53 del Reglamento General de Servicio número 21, en cuanto es contrario al respeto que, comillas, todo militar debe en toda circunstancia a las leyes, a los poderes públicos, a las autoridades. Bueno, pero ahí hay dos interpretaciones. Una es el respeto y otra es la opinión que se pueda tener sobre el fallo. El respeto, a ver, una cuestión diferente hubiera sido que el comandante en jefe hubiese llamado a no respetar el fallo de la justicia, y eso no fue así. O sea, ahí se acató perfectamente lo que las Fuerzas Armadas han acatado sistemáticamente, compartiendo o no,
los pronunciamientos del Poder Judicial hasta la fecha. Esa es una cosa. Otra cosa es emitir una opinión. ¿Usted dice entonces que está forzado el argumento del presidente para el cese? Yo creo que el presidente de la República tenía otros motivos, o podría tener una sumatoria de motivos. Ahora, creo que en este caso, por la opinión... si usted me pregunta, yo creo que hay opiniones que no deberían de emitir los oficiales generales sujetos al mando con relación a el relacionamiento institucional de los poderes del Estado. Pero otra cosa es que esto está también en el marco de una campaña en la que las Fuerzas Armadas sienten un hostigamiento desde parte de los poderes públicos en muchas oportunidades. Y eso es así, lo sienten. Usted podrá estar de acuerdo o no con que ese sentimiento sea válido, pero que cuando usted ve la sumatoria de cosas que están sucediendo, dice, bueno, pero entonces llega un momento en el cual, evidentemente, si al frente de las Fuerzas Armadas hay alguien que no solamente las conduce, sino que las lidera, siente la obligación, en ese caso, de emitir opiniones. Y en ese sentido creo que, a ver, todos aquí sabían a qué se atenían en el momento de tomar todas las decisiones y emitir todas las opiniones. Tanto el comandante en jefe del Ejército, como el presidente de la República, como todos los dirigentes políticos o oficiales o cualquier persona que sabe cuando emite una opinión las consecuencias que puede tener. Así que aquí a nadie agarró desprevenido esta situación. Lo último, el futuro político de Manini Ríos, ¿cómo lo analiza usted? Bueno, a ver... El domingo pasado, sin ir más lejos, fue homenajeado por un legislador del Partido Nacional, José Andrés Arocena, que organizó un asado en su casa en Florida, en el que participaron vecinos, historiadores, militares retirados, algunos de ellos nacionalistas, de acuerdo a lo que informó El Observador. Bueno, sí, eso fue en el ámbito privado, ¿no? Sí, sí. El Observador, o sea, en ese sentido, el ex comandante podía ir a donde pudiera, a donde quisiera. En este sentido, yo creo que otra cosa es el ingreso a la actividad política. Veremos qué pasa. Si usted me pregunta mi opinión, yo creo que en el Uruguay todo el mundo tiene derecho, y la Constitución así lo permite, a poder ser electo y elegible, salvo algunas restricciones que están perfectamente reguladas por los artículos 95 y 100 de la Constitución y las leyes sucedánea, que lo que permiten o establecen una serie de restricciones. En este caso, en el momento en el cual el general Manini Ríos deja la carrera activa, puede ser elector y elegible. Elector siempre sí, elegible ingresa en la condición de tal. Ahora veremos en los próximos días cuáles serán las actitudes a adoptar por parte de el general Manini Ríos, si ingresa a la arena política o no ingresa a la arena política. Pero ¿cómo ve usted justamente la interpretación según la cual aquí estaba produciéndose, entre otras cosas, la preparación del desembarco en la actividad política de Manini? Bueno, si eso fuese así, desde el punto de vista personal, yo hubiera preferido que esto por lo menos a corto plazo no sucediese, porque creo que lo que se puede llegar a interpretar es que entonces muchas de las cosas que fueron tenidas, defendidas por parte del general Manini Ríos estaban también pensando en un futuro, en un ingreso a la arena política. Lo que usted dice es que si Manini se va a dedicar a la política, que no lo haga ahora. Y bueno, yo lo que digo es que a mí me gustaría que pasara un tiempo para poder entonces separar lo que fue su gestión como comandante en jefe de su gestión como dirigente político, que tiene todo el derecho de serlo en el futuro. Diputado Gustavo Penades, del sector Todos, Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana. Por favor, buen día.